Cordial saludo, estudiantes. En esta ocasión vamos a desarrollar los ejercicios 7, 8, 9 y 10 del colaborativo 1. El ejercicio 7 nos indica la construcción de un autómata y recrearlo en el simulador para identificar sus cadenas y subcadenas válidas. Vamos a hacer uso de JFLab y en la opción de un autómata finito vamos a ubicar los estados y los símbolos y las transiciones. Identificamos el estado inicial Q sub 0 y el estado final Q sub 3. El ejercicio no indica el nombre de los estados, así que es libre de colocarlos. Las transiciones. Tenemos dos símbolos del alfabeto. A, B, con JFLab es recomendable ubicar cada transición independiente de que tenga dos o tres para la misma sentencia. En este caso, A y B. Bien, hemos creado nuestro autómata. Entonces, podemos observar y analizar que el autómata acepta las cadenas que empiezan con ABA. En sí es una subcadena ya que puede tener otras cadenas válidas. Si llega a comenzar por algo diferente a ABA, entra en un estado o en un ciclo repetitivo o un estado inconcluso, es decir, no en un estado final o un estado de aceptación. Podemos verlo acá cuando corremos este tipo de cadenas. ABA va a ser aceptada. Esa cadena también es aceptada y esa también. Para efectos de ver el proceso de cómo corre, vamos a identificar aquí una cadena. La subcadena principal es ABA y después le sigue una B, una A. Podemos ver la ruta por donde esta va a ejecutarse hasta que nos llega a el simulador nos muestra un fondo verde que indica que es un estado final o de aceptación. Con este simulador y aprovechando este autómata, también nosotros podemos obtener la gramática, la expresión regular. ¿Sí? En estas opciones de convertir de autómata finito a expresión regular, podemos ubicar fácilmente una expresión regular. Inicialmente nos dice que debemos ejecutar dos evaluaciones iniciales para poder llegar a esa gramática. Entonces, una gramática válida podría ser A más B todo estrella de Klein.
Para el octavo punto, nos dice que una de las operaciones que permiten las expresiones regulares es el cierre o estrella. Lo que nos están dando acá es una expresión regular y nos piden las cadenas válidas que podemos identificar para esa expresión regular. Con las expresiones regulares, y este punto hace referencia a las operaciones con las expresiones regulares. Si alfa es una expresión regular, entonces el, el conjunto alfa descrito por la expresión regular es también una expresión regular. También se puede decir que alfa denota el lenguaje de la cadena alfa. Las expresiones regulares describen los lenguajes regulares y por ende sus operaciones corresponden a las indicadas para los lenguajes regulares. Una de las operaciones es la unión o alternativa. Entonces, si se tiene alfa y beta como dos expresiones regulares, entonces alfa tal que beta es una expresión regular, tal que alfa tal que beta es igual a la unión de esas dos expresiones regulares. Es decir, puede aparecer una o la otra indistintivamente. Recordemos esta, esta expresión, esta operación que nos indica que debemos escoger o una o la otra. La concatenación nos lleva a decir que si alfa y beta son expresiones regulares, la concatenación de esas dos va a dar como resultado una expresión que también es regular. Y finalmente llegamos a lo que nos interesa, que es el cierre de la operación estrella. Si alfa es una expresión regular, entonces alfa estrella es una expresión regular que denota alfa estrella, o sea, una cadena que está inmersa dentro del conjunto universal o operación estrella. Es decir, las cadenas que pueden ser válidas. Recordemos que la operación estrella de Klein admite las cadenas vacías. Entonces, lambda, alfa, 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 alfa y así sucesivamente. Entonces, las operaciones, las cadenas válidas para esa expresión regular están inmersas acá. Cuando tenemos el cierre positivo, nosotros tenemos la misma evaluación que la operación estrella, con la diferencia de que no es permitida la cadena vacía. Para el noveno punto, en el que se da un autómata finito determinista, entonces tenemos que nos identifican los cuatro estados Q sub 0, Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3, el, los símbolos del alfabeto 0, 1, una función de transición, un estado inicial Q sub 0 y un estado final Q sub 1. Nos dan la función que viene dada por estas transiciones. Entonces, se plasma en los simuladores, se realiza el diagrama, se identifica la tabla de transición correspondiente. Ya sabe que una forma de identificar la tabla de forma fácil es hacerlo con el Visual Automata Simulator, o lo pueden hacer manualmente, y verificamos el lenguaje y verificando el estado inicial y el estado final respectivamente. Entonces, recreando ese autómata es de la siguiente forma, y observando la tabla de transición, las transiciones que nos da ese ejercicio. Entonces, hay un estado inicial Q sub 0, hay un estado final Q sub 1, los símbolos son 0 y 1, una transición es la que se representa acá. Y ese es el autómata que nos solicita. Si nosotros observamos
las tablas de transición y las recorremos, nos va a dar ese autómata. Mm, dentro de, dentro de lo fundamental y lo esencial que nos solicitan acá está la de identificar el lenguaje aceptado y las cadenas válidas. Vamos a verificar algunas cadenas que sean válidas. Entonces tenemos el lenguaje 01. Esa cadena es aceptada. ¿Por qué es aceptada? Si nosotros observamos, él va a hacer este recorrido acá, el 0, en el mismo estado Q sub 0, y después va a buscar un estado de aceptación Q sub 1 con la transición del símbolo 1. Esa cadena también es válida. Veamos si una cadena que termine en 0 va a ser válida. Las cadenas que terminen en 0 no van a ser válidas. Una forma fácil de determinar su expresión regular es mediante la herramienta convertir autómata finito a expresión regular, pero el lenguaje que acepta ese autómata va a estar descrito de esta forma. El lenguaje va a ser igual a todas las cadenas que pertenecen a ese conjunto. Aquí falta el conjunto universal, estrella de Klein, dentro de los símbolos 0, 1, tal que esas cadenas van a tener esta expresión regular. Ustedes pueden verificarlo si cuando recorren el autómata evalúan cada componente. Ejemplo, analicemos el 0 estrella de Klein. Esto me indica que yo puedo iniciar mi cadena válida con un 0 o con ningún 0 o con muchos ceros. Verifiquémoslo acá. Yo puedo iniciar acá, me lo está diciendo, con un 0, con ningún 0 o con muchos ceros. Que además puedo iniciar, después esas cadenas van a tener el símbolo 1, el símbolo 1, y acá llega un estado de aceptación. Es decir, que una cadena con el solo símbolo 1 va a ser aceptada. Posteriormente evalúa y nos indica que necesariamente puede haber un 0 y después los, la cantidad de ceros que desee, pero también ese 0 inicial también puede ser excluido. ¿Cómo evaluamos para que el símbolo 1 sea aceptado? Si nosotros observamos de aquí en adelante los asteriscos, la estrella de Klein, anula también todas las posibles combinaciones y nos va a dejar únicamente este 1. Ese es el lenguaje que acepta ese autómata. El otro ejercicio nos pide que dado este autómata, realizar la tabla de transición, buscar qué tipo de autómata es, justificarlo y qué cadena reconoce. Ese autómata ya está aquí plasmado. Si nosotros observamos, ese autómata es un autómata finito no determinístico que tiene el alfabeto 01. Identifiquemos esta cadena. Dice que la cadena ha sido aceptada. Si nosotros lo evaluamos como un autómata finito determinístico, nos va a decir que existen del estado Q sub 0 dos transiciones que no nos está determinando la salida
una única salida para llegar a un estado final. Entonces, por ende, estamos evaluando como un autómata finito no determinístico. Si no, vamos a recrearlo, vamos a hacerlo en el simulador JFLab. El estado inicial, el estado final, perdón. Y sus transiciones. 0 acá, 1, 0. Aquí me faltaba un estado. 0 en esta transición, 1 en esta transición, y tanto en el estado inicial como en el final él tiene una operación estrella de Klein que es 0,1 o 0,1. Recuerden que con el simulador es mejor recrear cada transición, cada una de forma independiente. Diferente si hago esto, ya que se les va a comportar de una forma diferente. Entonces, lo solicitado en el ejercicio nos pide que determinar las cadenas que conocen, graficarlas en el simulador, y aquí podemos identificar cuál sería la expresión regular. La expresión regular estaría dada por todas las cadenas que inicien con 0 o con 1 y que terminen con un 0 o con un 1. El mismo simulador nos permite convertirla de forma inmediata. Esta podría ser una expresión regular válida para ese autómata. Observemos que tenemos el 0 más 1 estrella de Klein. Él nos va a evaluar el primer estado Q0 donde tenemos los símbolos 0, 1 que retornan al mismo estado. Y al final el 0 y el 1 también con estrella de Klein que hacen referencia al último estado o estado de aceptación. Esos símbolos no son obligatorios para las cadenas válidas, pero que pueden estar inmersos dentro de cadenas válidas. Y en el centro tenemos la cadena que en realidad acepta que es la 0101, que en realidad no, que generaliza el autómata 0101. Bueno, es todo por el momento. Les recomiendo revisar los videos de todo el desarrollo de todos los trabajos colaborativos, ya que son la base de la creación de la mayoría de las pruebas. Muchas gracias, hasta una próxima ocasión.